me llamo Lorraine Mercer. Tengo 40 años y soy teniente coronel del Ejército de Estados Unidos. El Día de las Madres, estaba sentada en la mesa del comedor de mi mamá. Los lilas que había llevado durante 5 horas seguían dentro de su envoltura de papel. Entonces, mi mamá me miró directo a los ojos y dijo, ojalá nunca hubiera sido mi hija. Me levanté, acomodé mi servilleta y le respondí, entonces haz de cuenta que nunca tuviste una. Salí de la casa, subí a la camioneta y me fui. 10 minutos después, mi celular vibró en el portavasos. Era un mensaje de mi mamá, devuélveme mi carro o voy a llamar a la policía. Lo leí 2 veces. Por primera vez en todo el día, sonreí y le contesté, adelante. 45 minutos después, 3 patrullas llegaron frente a su casa. Las luces recorrían el porche mientras mi familia estaba parada ahí. Uno de los sargentos llevaba un lector de placas y estaba a punto de hacerle a mi mamá una pregunta que ella llevaba 12 años rezando para que nadie hiciera en voz alta. Lo que ninguno de ellos entendía todavía era que esas 3 patrullas apenas eran el principio. La llamada que hizo mi mamá iba a costarle a esta familia mucho más que un carro. Y para cuando terminara ese verano, la vida de ninguno de nosotros volvería a ser la misma. Déjame contarte a qué me dedico, porque eso es importante. Soy oficial de logística. Llevo 18 años usando el uniforme, he estado en 4 despliegues y mi trabajo se puede explicar en una sola frase. Hago que la comida, el combustible y las municiones lleguen a donde tienen que estar para que los demás puedan seguir con vida y hacer su trabajo. Una brigada puede comer porque alguien como yo hizo las cuentas 3 semanas antes. Nadie escribe canciones sobre nosotros. Cuando todo sale bien, nadie nos nota. Pero cuando algo falla, para la hora de la cena todo el mundo sabe quién fue. Yo era buena en lo que hacía. Llegué a teniente coronel a los 38 años, prácticamente tan rápido como lo permite el ejército. Y los soldados que trabajaban conmigo sabían 2 cosas. La coronel Mercer cumplía su palabra y nunca llegaba sin un plan. Esa era mi vida en Fort Campbell, Kentucky. Pero también tenía otra vida. Una que quedaba 5 horas hacia el norte, por carretera, hasta Dayton, Ohio. Ahí, ninguna de esas reglas servía. En mi familia yo no era una coronel. Ni siquiera sentía que fuera realmente una hija. Era un número más en una cuenta, la persona confiable, la que llamaban cuando se descomponía la calefacción, llegaba una fecha en la corte o rechazaban una tarjeta en la farmacia. Me tomó casi 2 décadas darme cuenta del patrón. Y quiero ser sincera contigo sobre por qué tardé tanto. En el ejército me gustaba sentir que me necesitaban. Ser la persona de la que todos dependen es prácticamente la razón de ser de mi trabajo. Sin darme cuenta, llevé esa misma forma de vivir a mi casa y empecé a llamarle amor. Toda línea de suministros tiene un punto en el que ya no aguanta más. Solo hace falta ponerle suficiente peso durante suficiente tiempo. La mía también tenía una fecha marcada, aunque yo todavía no lo sabía. Era el segundo domingo de mayo, una mesa preparada para 6 personas y un asado enfriándose entre mi mamá y yo. Todo empezó como suelen empezar estas historias, con un funeral. Mi papá murió en 2009, cuando yo tenía 23 años y era una primera teniente destinada al otro lado del país. Era un buen hombre. Arreglaba los carros de otras personas y casi nunca les cobraba lo suficiente. Dejó atrás a una esposa destrozada, una hipoteca con 2 meses de atraso y una pila de cuentas médicas que habían estado escondidas en un cajón de la cocina. Mi hermano Wade tenía 27 años y vivía a unos 40 minutos de mi mamá. Cuando empezaron a llegar las cuentas, dijo algo que seguiría repitiendo durante los siguientes 17 años. Ahorita estoy entre trabajos, pero en cuanto las cosas se acomoden. Nunca se acomodaron. Así que hice lo que haría cualquier oficial de logística cuando ve que algo está a punto de fallar. Armé una línea de apoyo. Hice que una parte de cada quincena saliera directamente del ejército hacia la cuenta bancaria de mi mamá, antes de que yo siquiera pudiera tocar ese dinero. Yo comía ramen en los dormitorios de oficiales y me repetía que era algo temporal. Hay un detalle en el que quiero que te detengas, porque yo viví con eso durante años. En todo ese tiempo, mi mamá jamás me preguntó con qué estaba viviendo yo. Nunca preguntó qué estaba dejando de lado,
si tenía pareja, una casa o siquiera una vida propia al otro lado de esa llamada. Todas las llamadas iban en una sola dirección. ¿Cuánto puedes mandar este mes? Lorraine, se descompuso la calefacción. Lorraine, tu hermano está en problemas. Lorraine. Yo me decía que estaba manteniendo unida a la familia. Y me lo creí, igual que uno termina creyéndose cualquier cosa que se repite a sí mismo en la oscuridad. Pero la verdad era mucho más sencilla y también más fría. Me tomó 17 años decirla en voz alta. Yo no estaba manteniendo unida a mi familia. Les estaba enseñando para qué servía yo. En 2013, el dueño vendió la casa que rentaba mi mamá y ella me llamó llorando a medianoche. Me dijo que iba a terminar en un departamento que olía a la comida de otras personas. Para entonces yo tenía 28 años, ya era capitana y acababa de regresar de Afganistán. Había pasado 6 años ahorrando de la única manera que un soldado desplegado puede hacerlo. En una oficina de madera en Kandahar tampoco había mucho en qué gastar. Así que, en la primavera de 2014, compré una casa. Era de 3 recámaras, estaba en una calle tranquila de Beaver Creek, a las afueras de Dayton. Tenía un columpio en el porche y un arbusto de lilas junto a la cerca. La hipoteca era de $1,150 al mes. Los impuestos se pagaban desde Kentucky, por una mujer que probablemente solo dormiría ahí unas 6 noches al año. En las escrituras aparecía el nombre, Lorraine Mercer. Pero las llaves se las di a mi mamá. El día de la mudanza me quedé parada en aquella cocina vacía, todavía tratando de asimilar cuánto había sacado de mis ahorros. Mi mamá dio una vuelta lenta, se tapó la boca con la mano y dijo, por fin, una casa propia. No dijo gracias. Tampoco dijo te voy a pagar. Solo dijo, una casa propia. Abrí la boca, pero volví a cerrarla. Y ese silencio terminó siendo la compra más cara que he hecho en mi vida, porque en aquella cocina nació una historia. Y las historias crecen más rápido que las lilas. En menos de un año, los vecinos ya la conocían como la casa de Judith. Las señoras de su iglesia rezaban por bendiciones para el hogar de Judith. Wade les decía a sus amigos que nuestra mamá era dueña de la casa y que no debía ni un solo centavo. Solo 3 personas en el mundo sabían qué nombre aparecía en las escrituras del registro del condado. Y 2 de esas 3 personas hicieron todo lo posible por olvidarlo. En mayo, toda la calle iba a enterarse de la verdad en una sola noche. Mucha gente se pregunta cómo una coronel de 40 años pudo dejar que la fueran desgastando durante 2 décadas. La respuesta es sencilla. Todo empezó con una petición que parecía razonable. Nadie te pide de golpe 17 años de tu vida. Primero te piden un techo. Después de una granizada, reparar el techo costó $14,300. Y mi mamá no podía vivir debajo de una lona. Luego llegaron los dientes. Implantes para mi mamá, porque según ella una mujer no debería sentir vergüenza de sonreír en su propia iglesia. Después, dinero para sacar a Wade de la cárcel. Una sola vez, claro, porque así empieza siempre la historia. Luego vino el dinero para la gasolina de Wade cada mes. Para el tercer año, nadie siquiera fingía que eso fuera un préstamo. Y cada vez que yo pagaba algo, mi mamá decía la misma frase, con una calidez que sonaba reconfortante, pero también como una sentencia definitiva, para eso está la familia. Lo decía como quien dice amén. En esa casa había una sola persona que alguna vez me trató como algo más que una cuenta bancaria. Y nació cuando yo ya llevaba el uniforme puesto. Era mi sobrina Emma, la hija de Wade y la única Mercer que alguna vez me mandó una nota de agradecimiento. Cuando le envié una laptop para su tercer año de preparatoria, me escribió 2 páginas a mano contándome que quería estudiar algún día. Guardé esa carta como otras mujeres guardan sus cartas de amor. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Durante 12 años, ni una sola vez pasé la noche de Navidad en la casa que yo estaba pagando. Ni siquiera había un cuarto para mí. Dormía en el sofá, debajo de una pintura de una granja que nadie de nuestra familia había tenido jamás, y regresaba a Kentucky antes de que se acabaran las obras. Yo pagaba por cada habitación de esa casa. Solo que ninguna era mía. En 2023, por fin me compré algo para mí. Una camioneta nueva,
azul oscuro, con asientos de piel. La pagué rápido, como hago con todo. Porque tener una deuda a mi nombre es algo que nunca me tomo a la ligera, y pronto vas a entender por qué. En la primavera de 2025, el ejército me mandó a Polonia por una misión de 10 meses. Entonces tomé lo que pensé que era una decisión práctica. Dejé la camioneta en la cochera de la casa de Beaver Creek para que no se quedara estacionada durante meses en un depósito de Fort Campbell. Les pedí que la encendieran una vez por semana. Cuando regresé a casa en febrero, mi camioneta tenía 9,000 millas nuevas, el asiento del conductor estaba hundido como si alguien hubiera pasado demasiado tiempo ahí y olía a cenicero, un olor que antes no tenía. Y además tenía un nuevo nombre, el carro de mamá. Mi mamá se lo dijo a la vecina que vivía al otro lado de la cerca, como si estuvieran hablando del clima. Lorraine está aquí. Me prestó su carro. Quiero dejar muy claro lo que hice después, porque no era ingenua. Y necesito que entiendas eso. No grité. No hice una escena. Me ocupé del papeleo. El título seguía guardado en mi caja fuerte en Fort Campbell, exactamente como siempre. La registración estaba a mi nombre. El seguro estaba a mi nombre. Mi dirección seguía siendo la de Kentucky. Incluso hice una copia de la segunda llave. Y cuando terminó mi permiso, manejé esa camioneta yo misma de regreso a Kentucky. Uno habría pensado que había robado la camioneta de la iglesia. Wade me llamó egoísta y rencorosa. Mi mamá dejó de hablarme durante 11 días. Y, sinceramente, fueron bastante tranquilos. En el ejército, a eso le llamamos mantener la continuidad de la propiedad. En la calle donde vivía mi mamá, la gente decía que lo que Lorraine había hecho era imperdonable, que cómo podía tratar así a su pobre madre. Pero bueno. El asunto del carro era solo una molestia, y las molestias las puedo soportar. Lo que descubrí 5 semanas antes del Día de las Madres era algo completamente distinto. Los oficiales que tienen autorización de seguridad están sujetos a algo llamado supervisión continua. Es un proceso silencioso que revisa sus antecedentes durante todo el año, casos en los tribunales, arrestos y, sobre todo, deudas. Los problemas económicos son una de las principales razones por las que alguien puede perder una autorización de seguridad, porque también son una de las formas más fáciles de presionar a una persona. El último martes de marzo recibí un correo que hizo que el café se me enfriara en la mano. Habían detectado una cuenta atrasada vinculada a mi número de seguro social. Era una tarjeta de crédito que yo jamás había solicitado. Tenía 8 meses de antigüedad, estaba al límite con una deuda de $12,400 y ya había pasado a cobranza. Los estados de cuenta habían sido enviados por correo a la casa de Beaver Creek, Ohio. Tuve que leer esa parte 2 veces. No entré en pánico. Hice lo que sé hacer cuando aparece un problema. Durante mi hora de comida llamé a la compañía de la tarjeta, bloqueé todo, presenté una disputa y pedí el historial completo de los cargos. El departamento de fraudes fue amable, pero no pudo resolver gran cosa, como suele pasar con estos departamentos. Me explicaron que, para eliminar una deuda de ese tamaño cuando había un sospechoso identificado, necesitarían un reporte policial y una declaración firmada por robo de identidad. Después llegó el historial de movimientos. Me senté en mi camioneta, estacionada afuera del cuartel, y empecé a leer cada cargo uno por uno, como si estuviera revisando una lista de bajas. Había una tienda de electrónicos en Dayton, una cadena de autopartes con varias compras, un restaurante de cortes y 4 cargos distintos en un casino del otro lado de la frontera estatal, en Indiana. La primera compra, hecha el mismo día en que se abrió la cuenta 8 meses antes, había sido un juego de llantas para una camioneta. Yo estaba en Polonia, a 7 zonas horarias de distancia. Me quedé ahí sentada durante mucho tiempo, con el dedo sobre la pantalla. Sabía perfectamente de quién era la camioneta que llevaba esas llantas. Ese sábado manejé hasta Dayton con una carpeta bajo el brazo, porque yo siempre llego preparada cuando sé que voy a enfrentar un problema serio. Senté a mi hermano en la mesa de la cocina, en la casa que era mía, y puse frente a él el historial de cargos. Entonces vi cómo Wade pasó por todo su repertorio. Primero confundido. Después indignado. Luego herido, como si fuera la víctima.
Y finalmente terminó donde siempre terminaba, actuando como si tuviera derecho a hacerlo. Pensaba pagarla antes de que te enteraras, dijo. Además, prácticamente es dinero de la familia. Ni siquiera estabas en el país. Mi mamá no le hizo una sola pregunta. Ni siquiera intentó aclarar lo que había pasado. Se volteó contra mí. Y entonces hizo algo que todavía puedo recordar con claridad. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de la cocina. Tenía 67 años y me agarró de la manga. ¿De verdad meterías a tu propio hermano a la cárcel? Es tu sangre. Lorraine, te lo estoy rogando de rodillas. Esto fue lo que hice después. Y puedes juzgarme por cualquiera de las dos decisiones. Ese día no llamé a la policía. Tampoco acepté otra promesa. Esta vez redacté un acuerdo con palabras sencillas, para que no hubiera forma de malinterpretarlo. Wade admitió que había usado la tarjeta. La deuda era de $12,400. Tenía 30 días para hacer el primer pago y establecer un plan para cubrir el resto. Si cumplía, yo le diría al banco que no podía identificar a la persona responsable. Firmó con mi pluma, sonriendo como un adolescente que firma un reporte de castigo. Mi mamá estaba detrás de él, con una mano sobre su hombro, como si los dos estuvieran posando para una foto familiar. La fecha límite era el 4 de mayo, lunes. Llegó el 4 de mayo y pasó. No hubo pago, ni llamada, ni un solo mensaje de Ohio. Y el segundo domingo de mayo, me levanté antes de que amaneciera y manejé 5 horas hacia el norte para pasar el Día de las Madres con ellos de todos modos. Supongo que esa fue mi última dosis de esperanza. Salí de Fort Campbell antes de las 4 de la mañana, porque si sales a esa hora llegas a Dayton cerca del mediodía y todavía tienes tiempo de parar por unas flores. Compré lilas. Mi mamá cultivaba lilas en la casa vieja cuando yo era niña, cuando mi papá todavía estaba vivo y los problemas de dinero eran pequeños. Cada año se las compraba y cada año veía cómo las ponía en algún rincón donde no estorbaran. En el asiento trasero llevaba un álbum de fotos que había preparado durante 2 noches. Imprimí y pegué fotos de 40 años de la familia Mercer. Al final puse una foto de mi mamá sentada en el columpio del porche que yo había pagado para volver a arreglar. Cuando llegué, Wade ya estaba en el porche con una cerveza, a las 11:30 de la mañana. Miró mi camioneta como un hombre que acaba de encontrarse con su ex. El sedán de mi tía Carol estaba estacionado en la entrada. A través de la ventana podía verla en la cocina, revolviendo algo mientras mantenía la cabeza agachada. Emma salió a recibirme por el camino. Me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire y me susurró, «Me da gusto que vinieras, tía Rainey». Adentro, mi mamá era la anfitriona absoluta. Primero abrió el regalo de Wade, un portarretratos que todavía tenía la etiqueta de la tienda pegada atrás. Se lo apretó contra el pecho como si fuera un tesoro. Mis lilas terminaron sobre la barra junto al fregadero, todavía dentro del papel. Pero estaba bien. No había manejado 5 horas para ver dónde ponían las flores. Había ido con una sola frase preparada. La había pensado una y otra vez hasta dejarla lo más clara y tranquila posible. Solo quería hacerle una pregunta a mi hermano después del pastel. Sin pleitos, sin público, simplemente quería una respuesta sincera que me debía desde hacía 36 días. Ese era todo el plan. Preguntárselo con calma mientras tomábamos café. No llegué ni al postre. Pasamos el jamón y las papas gratinadas gracias, en buena parte, a los comentarios de Carol sobre el clima. Después, cuando los platos empezaron a quedarse vacíos, miré a mi hermano desde el otro lado de la mesa y se lo pregunté en voz baja y tranquila, como quien le pregunta a un soldado por un rifle que no aparece. Tu plazo de 30 días terminó el lunes pasado. Wade, ¿en qué estamos? Eso fue todo. No levanté la voz. No saqué la carpeta. No hice ningún discurso de tribunal. El tenedor de Wade se quedó quieto. Emma se quedó inmóvil a mi lado. Y mi mamá se levantó de la silla de golpe, como si yo hubiera volteado toda la mesa. No vas a hacer esto hoy, dijo. En mi mesa, en mi día. Yo le dije, mamá, es una pregunta, no una acusación.
y eso fue como echarle gasolina al fuego. Me llamó desagradecida. Dijo que yo llevaba toda la vida llevando cuentas, apuntando cada cosa como si fuera un banco, como si fuera una cobradora. Y entonces buscó la peor palabra que tenía para mí. Me habló como si fuera una extraña. Dijo que Wade tenía problemas que yo no podía entender porque el ejército me había vuelto una persona fría, y que una hija de verdad ayuda a levantar a su familia en lugar de exhibirla para contar todos sus errores. Yo me quedé sentada, con las manos apoyadas a los lados de mi plato. Entonces vi algo en la cara de mi mamá que jamás había visto antes. Fue como si se abriera una puerta que llevaba años cerrada. Me miró directamente a los ojos, del otro lado de las lilas que por fin alguien había puesto sobre la mesa, y lo dijo. Ojalá nunca hubiera sido mi hija. El reloj sobre el mueble marcó 2 veces. Carol se quedó mirando sus papas. Wade levantó la vista hacia el techo y empezó a golpear suavemente su cerveza con el pulgar, como alguien que observa una tormenta sabiendo que nunca le va a caer encima. Me levanté. Acomodé mi servilleta contra el borde de la mesa, dejando las esquinas perfectamente alineadas. Así había acomodado todo durante toda mi vida. Entonces haz de cuenta que nunca tuviste una, le dije. Tomé mis llaves. Mis propias llaves. Y salí de la casa justo en el día que mi mamá más disfrutaba celebrar. Avancé unos 10 minutos por la ruta 35 antes de que mi teléfono se encendiera en el portavasos. Me estacioné en el estacionamiento de un restaurante para leer el mensaje, porque no manejo mientras escribo y tampoco iba a arriesgar mi vida en el tráfico por esta familia. El mensaje estaba escrito en mayúsculas, claramente con los dedos de mi mamá: devuélveme mi carro o voy a llamar a la policía. Me quedé sentada al volante de un vehículo que había comprado con el dinero que gané durante mis despliegues. Entonces abrí la guantera. Ahí estaba la funda con la registración y la tarjeta del seguro. Los 2 documentos tenían el nombre de Lorraine Mercer y una dirección en Kentucky. Sentí que algo dentro de mí se calmaba por completo. Esa sensación fría y tranquila que llega justo antes de que un convoy se ponga en marcha. Le respondí, adelante. Después hice lo que siempre hago. Llamé a la línea de atención fuera de horario de mi aseguradora y confirmé quién aparecía como titular de la póliza. Solo quería tener registrada la hora de la llamada. Pedí un café. Ni siquiera lo probé. 19 minutos después, sonó el teléfono. Era Emma. Se escuchaba agitada y hablaba casi en un susurro desde el pasillo. Tía Rainey, sí lo hizo. De verdad llamó a la policía y dijo, me robaste el carro. Papá está afuera gritándole a toda la calle y lleva toda la tarde tomando, ¿puedes regresar, por favor? Miré la funda con la registración sobre el asiento del copiloto, justo donde deberían haber estado mis lilas. Voy para allá, le dije. Pero entiéndeme, niña. No voy a regresar para pedir perdón. Si están reportando mi propiedad como robada, lo lógico es que la dueña registrada esté presente. Llámalo cortesía profesional. Si alguna vez has sido esa persona a la que tu familia trata como un banco que respira, entonces sabes perfectamente cómo se sintió ese camino de regreso. Mientras yo llegaba, dime en los comentarios cuál fue el momento en que finalmente dijiste tu propia versión de adelante. Porque lo que encontraron los oficiales en el porche de mi mamá es la parte de esta historia que mi familia todavía se niega a decir en voz alta. Pero volvamos a esa casa, donde 3 patrullas estaban a punto de cambiarlo todo. La primera patrulla ya estaba estacionada en la calle cuando regresé. Las luces de emergencia iluminaban el porche, donde mi mamá estaba parada con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que le entregaran algo. Los vecinos miraban desde detrás de las cortinas, dejándolas apenas abiertas, lo suficiente para no perderse nada. Me estacioné legalmente al otro lado de la calle, tranquila, y bajé la ventana justo a tiempo para escuchar al sargento Whitaker. Llevaba su nombre en la placa del uniforme y estaba hablando por el radio. Él había revisado las placas de mi camioneta antes de siquiera tocar la puerta. Eso es algo que mucha gente no sabe cuando reporta un carro como robado. Lo primero que hace el oficial es revisar en la computadora a nombre de quien está registrado. Señora, le dijo Whitaker a mi mamá con toda la calma del mundo, este vehículo aparece registrado a nombre de Lorraine Mercer. ¿Usted es Lorraine Mercer?
Es mi hija, respondió mi mamá. Es un carro de la familia. Ella se lo llevó. ¿Su nombre aparece en el título, señora? Nunca voy a olvidar lo que hizo mi mamá después. Movió la mano hacia toda la calle, hacia la casa y hacia la camioneta azul que estaba estacionada al otro lado. Todo esto es de la familia. Aquí no dividimos las cosas con papeles. Sargento, yo podría haberle dicho que esa respuesta iba a llegar. Esa frase era prácticamente la constitución de nuestra familia. En ese momento, Wade salió por la puerta de golpe. Traía otra cerveza en la mano y un mes entero de reclamos acumulados. Señaló al sargento con el dedo y empezó a decirle que aquello era un acoso, que la calle y Dios mismo sabían que él tenía razón, y que su hermana se creía mejor que todos los demás. Whitaker tomó el radio y pidió otra unidad. Lo dijo con ese tono tranquilo que significa que el papeleo ya comenzó. Yo bajé de la camioneta, crucé la calle y le entregué mi identificación militar, la registración y mi teléfono, donde tenía abierta una foto del título que estaba guardado en mi caja fuerte en Fort Campbell. Whitaker revisó cada documento. Después miró a mi mamá y volvió a mirarme. Coronel, me dijo, ¿le molestaría acompañarme junto a mi patrulla? Esto no va a tardar. La segunda unidad comenzó a revisar los nombres de todos los que estaban en el porche. Era el procedimiento después de que una situación se vuelve escandalosa. Y así fue como terminó el Día de las Madres, con mi hermano esposado. Aunque decir que eso fue culpa mía sería darme demasiado crédito. Resultó que Wade había recibido una infracción por manejar borracho en marzo y después no se presentó a la audiencia de abril. Tenía una orden de arresto activa en el sistema, esperando como una trampa con su nombre. Y ni una sola persona de mi familia me había dicho una palabra. La tercera patrulla llegó para apoyar, y toda la calle terminó viendo un espectáculo mejor que los fuegos artificiales. Wade Mercer, de 44 años, bajaba por las escaleras del porche con la camisa por fuera, protestando mientras un oficial le decía en voz alta los números del procedimiento. Y aquí quiero que te quedes con algo. Mi mamá no les gritó a los policías. Mi mamá me gritó, haz algo. Tenía las manos extendidas y la voz se le quebraba. Eres coronel. Conoces gente. Haz algo, Lorraine. Incluso en ese momento, con su propio hijo esposado en su propio jardín después de que ella misma había llamado a la policía, yo seguía sin ser su hija. Para ella era un recurso, una solución disponible, y ahora estaba exigiendo que yo hiciera algo por ella. Whitaker le dio a mi mamá una advertencia formal por haber hecho un reporte falso. También le explicó con calma, repitiéndolo las veces necesarias, que la camioneta era mía y siempre había sido mía. Le dejó claro que, si volvía a hacer una llamada falsa, la próxima vez no se iba a quedar solamente en una advertencia. Después me acompañó hasta mi camioneta y bajó la voz. Coronel, ¿hay algo más que debamos saber esta noche? Miré hacia el porche. Mi mamá estaba ahí, pequeña bajo la luz amarilla que atraía a los insectos. Detrás del vidrio de la puerta, vi el rostro pálido de Emma. La respuesta de los $12,400 estaba ahí mismo, atorada detrás de mis dientes. Esta noche, no, respondí. Me registré en un motel sobre Kennel Glen Highway. Mientras intentaba dormir, todavía escuchaba la voz de mi mamá en la cabeza. Pero dentro de mí ya había una parte que estaba organizando documentos y preparando todo lo que seguía. Esto es lo que hace un oficial de logística cuando todo se sale de control, hace un inventario. Me senté con las piernas cruzadas sobre una colcha de motel color mostaza vieja. Abrí mi laptop, entré a mi cuenta bancaria y empecé a sacar estados de cuenta. No lo hacía por venganza. Necesitaba ver claramente el terreno que tenía enfrente. Llevaba 17 años intentando mantener a mi familia a flote, y de pronto sentía que me habían mandado a llevar lilas a un lugar donde ya estaban apuntándome con un arma. Revisé la hipoteca, pagaba automáticamente desde 2014 hasta ese momento. Los servicios de la casa. El plan de teléfono con 4 líneas, aunque yo solo usaba una. También aparecían transferencias con conceptos como techo, dientes y asunto de la corte. Cerca de la medianoche, Emma me mandó un mensaje. Abuela está diciéndole a todos que tú mandaste a la policía para arrestar a papá.
La tía Carol está aquí. Nadie está preguntando qué pasó de verdad. Yo estuve ahí, tía Rainey. Si alguien me pregunta, voy a contar lo que realmente pasó. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Tenía 19 años y era la única persona en esa casa que parecía creer que la verdad valía la pena escribirla. Le respondí, no tienes que elegir un bando, niña. Ese no es tu trabajo. Aparecieron los 3 puntitos. Después llegó su respuesta, entonces nunca habías tenido a nadie de tu lado. Ahora sí. Dejé el teléfono boca abajo. Una coronel no se pone a llorar en un motel por un mensaje de texto. Así que volví a los estados de cuenta. Mes tras mes. Año tras año. Todo iba en una sola dirección, como la sangre de una herida que nunca termina de cerrar porque todos prefieren fingir que no ven el cuchillo. Pasadas las 2 de la mañana, dejé de deslizar la pantalla y tomé el blog que estaba junto al teléfono. En el ejército, después de pasar suficiente tiempo bajo presión, uno deja de contar la historia y empieza a calcular cuánto ha costado. Para cuando amaneció, ya tenía una cifra. Al salir el sol, manejé hasta una farmacia y compré un paquete de tarjetas para tomar notas. Había números que merecían algo mejor que una hoja de papel de motel. De regreso en el cuarto, extendí todo sobre la cama, copias impresas, estados de cuenta, recibos de correo certificado que había guardado por costumbre. Lo sumé 2 veces. La hipoteca desde 2014, los impuestos y el seguro, los $14,300 del techo, los implantes, la fianza, el dinero para la gasolina, la calefacción y cientos de transferencias pequeñas que ni siquiera tenían una descripción. Después tomé un lápiz y escribí una sola cifra en una de las tarjetas. Y te la voy a decir porque esta historia no tendría sentido sin ella, $217,000, más o menos, sin contar todas las veces que ayudé y ni siquiera las anoté. 17 años de eso. La tarjeta fraudulenta ni siquiera estaba incluida en esa cantidad. Los $12,400 iban en otra columna. La columna de lo que me habían quitado, no de lo que yo había dado. Y el hecho de que mi familia hubiera terminado necesitando las 2 columnas decía mucho por sí solo. Me senté en el piso, con la espalda apoyada contra la cama, sosteniendo esa tarjeta. Esperaba sentir algo definitivo. Tal vez satisfacción por haber tenido razón, o al menos la tranquilidad de ver las cuentas claras. Pero en lugar de eso, apareció una pregunta que salió de esa cifra y se quedó frente a mí. Y no era una pregunta sobre ellos. Era sobre mí. ¿Qué había estado comprando realmente? Porque $217,000 no son simplemente el costo de un techo, unos dientes o una calefacción. Es lo que puede costar un lugar en la mesa cuando estás convencida de que no naciste con derecho a ocupar uno. Esa mañana no tuve la respuesta. Guardé la tarjeta en mi cartera, justo detrás de mi identificación militar, donde suelo guardar las cosas por las que algún día podría tener que responder. Después miré el reloj. Era lunes. El banco llevaba 6 semanas esperando una firma mía. Ese día se la iban a dar. La estación de policía de Beaver Creek olía a café recalentado y tóner. Y lo digo como algo bueno. Olía a documentos que por fin iban a quedar registrados. El lunes por la mañana me senté frente a un detective llamado Ramos. Era un hombre de complexión pequeña, tranquilo, sin prisa, con unos lentes de lectura sobre la cabeza. Ahí presenté el reporte que llevaba 5 semanas posponiendo. Robo de identidad. Cuenta fraudulenta. $12,400. En la declaración había una línea que decía responsable, si se conoce. Yo no escribí desconocido. Escribí el nombre completo de mi hermano en letras mayúsculas, como cuando redacto reportes militares. Las letras grandes ayudan a que la mano no tiemble. Le entregué a Ramos el historial de cargos, mis órdenes de despliegue que demostraban que había estado 10 meses en Polonia mientras esa tarjeta era abierta y utilizada. Y también el acuerdo que Wade había firmado en mi mesa de cocina. En mi mesa. Reconociendo la deuda con su propia pluma, todavía con esa seguridad que siempre tenía. Ramos leyó ese documento 2 veces y después levantó la mirada por encima de sus lentes. Él firmó esto. Sí.
Coronel, dijo, en esta oficina a eso le llamamos una admisión. Cuando salí, estaba en el estacionamiento cuando me llamó mi tía Carol. Ni siquiera dijo hola. Judith me contó lo que hiciste. Reportes a la policía, Lorraine. La familia no denuncia a su propia familia. Vi a un petirrojo brincar sobre el cofre de mi camioneta. Esa camioneta. Y le respondí, Carol, mamá fue quien llamó primero a la policía por un carro que es mío. Tú estabas en la cena. Pregúntale a Emma sobre lo demás. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía imaginar cómo estaba haciendo cuentas. Después me dijo, si sigues adelante con esto, vas a perder a todas las personas de esta familia. Te van a cerrar la puerta, Lorraine. Todos nosotros. Por segunda vez en 2 días, mi respuesta salió tranquila, sin prisa, como si hubiera estado esperando esa orden desde hacía años. Adelante. Esa tarde, sentada en una mesa de la esquina del lobby del motel, terminé con una línea de apoyo que había durado 17 años. Y lo hice como hago todo en mi trabajo, paso por paso, con una lista frente a mí. Primero estaban los servicios de la casa de Beaver Creek que seguían a mi nombre. Pedí que pasaran a un aviso para los ocupantes, dándoles 30 días para poner sus propias cuentas a su nombre. Después estaba el plan de teléfono con 4 líneas que yo había pagado desde 2016. Conservé una sola. La mía. También tenía una tarjeta de crédito a mi nombre donde mi mamá tenía una tarjeta adicional. Ella la usaba para lo que llamaba cositas. La última de esas cositas había sido comprar muebles para el patio. Cerré la cuenta. Saldo pagado. Listo. Luego estaba el dinero mensual para la gasolina de Wade. Era una transferencia tan vieja que parecía tener más años que algunos de mis recuerdos. La cancelé con 2 toques. Y quiero decirte algo, pensé que esos 2 toques iban a sentirse como un momento enorme. Pero la verdad fue diferente. Se sintió casi como cortarme una uña. 17 años desaparecieron en una tarde y mi teléfono ni siquiera se calentó. Lo único que no toqué fue la hipoteca. Mucha gente pensaría que eso sería lo primero que habría que cortar, pero habría sido la peor decisión. La casa era mía. Las escrituras estaban a mi nombre. Mi historial crediticio también estaba en juego. Uno no destruye el puente que necesita para cruzar solo porque hay gente parada encima de él. Seguí pagando la casa exactamente como antes. Lo que se terminó fue todo aquello que hacía posible que ellos vivieran ahí sin pagar nada. Para el miércoles, Emma me contó que Wade ya estaba libre bajo fianza y que les estaba diciendo a todos los que quisieran escuchar lo que su hermana se había vuelto loca por un simple malentendido. Mi mamá había empezado una campaña de llamadas entre la familia extendida y la gente de su iglesia. En su versión de la historia, yo era una mujer fría, una coronel con demasiadas medallas, que estaba castigando a una viuda simplemente por querer a su hijo. No respondía nada de eso. Todavía tenía un sobre que enviar. Y ese sí iba por correo certificado. El martes por la mañana firmé 2 copias de un aviso de 30 días para desalojar la casa. Una iba dirigida a mi mamá y la otra a mi hermano, ambos como ocupantes de una casa unifamiliar en Cardinal Court, Beaver Creek, Ohio. La propietaria registrada era Lorraine Mercer. Mi abogada, Gail Foster, una especialista en bienes raíces de Dayton con un apretón de manos que parecía una puerta cerrándose, revisó todo conmigo sin siquiera pestañear. Son ocupantes sin contrato. No existe un arrendamiento ni un historial de renta. Un aviso escrito de 30 días es la forma más limpia de hacerlo. Si se niegan a salir, presentamos una demanda de desalojo y un juez decide. Eso puede tardar varias semanas más. Perfecto, le dije. He esperado 17 años. Puedo esperar otros 60 y hacer todo por la vía correcta. Ella se me quedó mirando unos segundos. La mayoría de las personas que llegan a mi oficina en tu situación quieren resolverlo llenas de coraje. Estar enojada sale caro, le respondí. Yo ya pagué el precio completo. Las tarjetas verdes del correo certificado regresaron con 2 firmas que conocía desde toda la vida. Y entonces mi teléfono empezó a sonar de verdad. Primos con los que no había hablado desde el funeral de mi papá.
Un diácono de la iglesia de mi mamá, muy amable, tratando de tantear el terreno. Incluso un número desconocido que resultó ser un viejo amigo de tragos de Wade, ofreciéndose a mediar mientras comíamos unas alitas. Según la versión de mi mamá, que se extendió por la familia como fuego sobre pasto seco, yo había abandonado a una viuda indefensa, había usado a la policía en su contra y le había quitado su propia casa. Pero fíjate en cómo estaba construida esa frase, su propia casa. 12 años de depósitos que salían directamente de mi cuenta, y aún así la historia había borrado por completo el nombre que aparecía en las escrituras. No corregía a una sola persona. Y quiero que entiendas por qué. No puedes ganar una guerra de historias contra la mujer que te enseñó a hablar. Yo tenía documentos. Ella tenía la versión que todos querían creer. Y solo una de esas dos cosas sirve frente a un juez, que era el único lugar al que yo pensaba llegar con todo esto. Si alguna vez has visto cómo una familia prefiere creer una mentira cómoda antes que aceptar una verdad escrita en documentos, cuéntame en los comentarios cuánto tardaron en darse cuenta. Y si acabas de llegar, suscríbete, porque lo que pasó después ninguno de nosotros lo vio venir. Ese domingo, Carol reunió a toda la familia en su comedor. Incluso me invitó a mí. Pero antes de esa reunión, a mitad de semana, recibí una llamada del detective Ramos. Su voz tenía ese tono tranquilo y cuidadoso de alguien que está a punto de contar una tontería que dijo otra persona. Tu hermano vino con su abogado de oficio. Su versión es que tú autorizaste la tarjeta, que en la familia siempre han compartido el dinero y que esto es solo una discusión de cuentas que estás usando en su contra por la pelea durante la cena del Día de las Madres. Yo estaba en el estacionamiento del motel y me reí una sola vez. No tenía nada de gracioso. Claro. Otra vez la misma constitución familiar. Todo es de la familia. Aquí no dividimos las cosas con papeles. Detective, le dije, la cuenta se abrió en agosto del año pasado. Desde agosto hasta febrero yo estaba en una misión de la OTAN en Polonia. Ya le envié las órdenes. El primer cargo fue por unas llantas para una camioneta en Dayton. Se hizo un martes por la tarde, cuando yo estaba en un taller militar cerca de Poznan. También hay 4 cargos en casinos de Indiana, en fechas que puedo relacionar con mis registros de servicio. Y en abril, él firmó una declaración reconociendo la deuda. Usted tiene ese documento desde antes de que él siquiera supiera que yo había presentado un reporte. Ramos guardó silencio por un momento. Casi podía escucharlo sonreír. Me encanta cuando una persona llega con su propio expediente, coronel. Después agregó, por si sirve de algo, su versión se vino abajo durante los primeros 10 minutos. La fiscalía no tiene prisa, pero esto sigue avanzando. Entonces me dijo una frase que me dejó ver cómo probablemente iba a terminar todo. Su abogado ya preguntó por la restitución. Por experiencia, eso normalmente significa que viene un acuerdo de culpabilidad. Colgué y me quedé ahí, parada bajo el viento de primavera, sintiendo algo que todavía no sabía cómo nombrar. Después de 18 años de servicio, era la primera vez que los documentos del ejército terminaban jugando a mi favor en una guerra familiar. Mis órdenes de despliegue. Nada menos que eso. La prueba de que yo no estaba ahí. Toda la historia de mi vida adulta, por fin, estaba sirviendo para algo. Ese domingo, 9 personas estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor de mi tía Carol. Mi mamá no estaba entre ellas, y eso me dejó claro el verdadero propósito de la reunión antes de que alguien dijera una palabra. Aquello era el equipo de negociación, mientras Judith, mi mamá, estaba afuera de la conversación. Carol había preparado un pastel de café. Había hojas para tomar nota sobre la mesa. Mi primo Dale aclaró la garganta y presentó lo que la familia había decidido en privado. Y te lo voy a contar tal como pasó, porque probablemente vas a pensar que estoy exagerando. Primero, yo debía retirar mi declaración ante la policía por el bien de la unidad familiar. Segundo, tenía que romper el aviso de desalojo y dejar que mi mamá y Wade siguieran viviendo en la casa, mientras yo continuaba pagando todo, como siempre. Tercero, Wade me devolvería el dinero cuando pudiera, una vez que consiguiera trabajo. Y cuarto, Dale tuvo el descaro de mirar su pastel de café antes de decirlo.
Mi mamá me perdonaría por lo que pasó el Día de las Madres y me recibiría de nuevo en la familia. Yo sería la perdonada. Alrededor de la mesa, todos asentían como si aquello fuera un acuerdo completamente justo. Carol estiró la mano y me apretó la muñeca. Siempre has sido la fuerte, cariño. Tú eres la que mantiene todo funcionando. Para eso está la familia. Ahí estaba otra vez. El lema de nuestra familia, dicho con cariño por la última persona de mi sangre que todavía creía estar de mi lado, justo en el momento en que dejó de estarlo. Metí la mano en el bolsillo de mi chamarra y saqué la cartera. Vi como todos se relajaron un poco. 9 personas aflojando los hombros porque sacar la cartera siempre había sido la forma más segura de terminar una discusión en nuestra familia. Dejé el pulgar sobre la tarjeta que estaba detrás de mi identificación militar. $217,000. Escrito a lápiz. No la saqué. Cerré la cartera y me puse de pie. No. Eso fue todo. Gracias por el pastel, Carol. Las 9 personas me vieron salir. Y mi teléfono ya estaba vibrando en el bolsillo. Emma. Tenía 3 llamadas perdidas. Emma había estado en la casa ayudando a su abuela a empezar a empacar. Porque, fuera lo que fuera cierto, las cajas ya habían empezado a aparecer. Y en el closet del pasillo, debajo del papel para envolver regalos de Navidad, había encontrado una caja de zapatos. Me hizo una videollamada desde la entrada de la casa. La caja estaba abierta sobre el cofre de su carro. Adentro había recibos de giros postales. Cientos. Estaban agrupados con ligas por décadas. Eran de $50 cada uno, enviados todos los meses a nombre de mi abuela, la mamá de mi mamá. Había recibos que se remontaban a más de 30 años. Los más recientes eran de años en los que yo sabía perfectamente que mi mamá estaba decidiendo qué servicio pagar tarde porque no alcanzaba el dinero. Esa misma noche, sentada en el porche trasero, mi tía Carol, mucho más tranquila después de la reunión, me contó algo que yo nunca había sabido. Mi abuela había cobrado completo el sueldo de mi mamá y lo había guardado sin siquiera cobrarlo, hasta que mi mamá cumplió 30 años, se casó y se fue de casa. Le llamaba dinero por vivir ahí. Decía que era lo que una hija le debía a su madre. $50 al mes, hasta el día en que murió mi abuela. Carol me miró y dijo: Judith nunca dejó de pagar. Cariño, tu mamá aprendió a entender el amor de la única manera en que se lo enseñaron. Esa noche manejé de regreso al motel con el pecho pesado, como si trajera arena mojada por dentro. Me senté en la cama y escribí un mensaje larguísimo para mi mamá. Puedo arreglar esto. Mañana hablo con Ramos. Cancelo el aviso. Todo. Podemos dejar esto atrás y simplemente ser familia. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Y quiero ser sincera contigo, se quedó ahí durante mucho tiempo. Porque esa mujer que había terminado de rodillas en la cocina alguna vez había sido una niña que entregaba un sobre con todo el dinero de su mes dentro. Pero entonces mi teléfono vibró. Era Emma. Prepárate. La abuela acaba de decirles a las señoras de la iglesia que vas a ceder antes del 4 de julio. Dijo, y cito, Lorraine siempre termina aflojando. Se lo está diciendo a todo el mundo. Ni siquiera está preocupada. Leí el mensaje 2 veces. Después borré el mío, letra por letra, y apagué la lámpara. La lástima existe. Pero el patrón también. Mi mamá era parte de una cadena, y yo ya había decidido que no sería el siguiente eslabón. La respuesta de mi familia llegó un jueves, dentro de un sobre muy serio. Era grueso, con papel elegante y un encabezado que decía despacho de abogados con una letra diseñada casi para subirte la presión. La carta decía que mi mamá reclamaba tener derechos de propiedad sobre la casa de Beaver Creek. También hablaba de desplazamiento de una persona mayor y exigía que le reembolsara $40,000 por supuestas mejoras que había hecho a la casa. Al final me invitaban a retirar el aviso de desalojo para evitar un proceso legal largo y complicado. Llevé la carta con Gail Foster. La leyó en unos 90 segundos, la dejó sobre el escritorio y la acomodó perfectamente con un solo dedo. Esto no es una cuestión legal, dijo.
Esto es esperanza impresa en papel membretado. Ella ya había investigado el despacho. Resultó que pertenecía a un asistente legal que, casualmente, era el esposo de mi primo Dale. Al parecer, estaba trabajando por su cuenta y usando un lenguaje mucho más serio de lo que realmente permitía su puesto. No había contrato de renta. No había ningún acuerdo de propiedad compartida. Solo existía una escritura con un nombre, el mío. También había 12 años de recibos de impuestos de la propiedad pagados desde Kentucky y un montón de documentos del condado que apuntaban todos en la misma dirección. Pero, dijo Gail, levantando un dedo, si tu mamá se niega a salir después de los 30 días, vamos a tener que hacerlo por la vía larga. Presentamos el desalojo, esperamos una audiencia, comparecemos ante un juez y quizá esto se alargue otras 8 semanas. El papel está de tu lado, continuó. El calendario no. Le respondí lo mismo que le había dicho desde el primer día. Todo por la vía correcta. Cada página. Ese fin de semana, otra vez en el motel, saqué la tarjeta de mi cartera y la pegué con cinta en el espejo del baño. Y te voy a decir por qué. Aquella carta había despertado una parte sensible de mí. La niña que creía que podía pagar para que los problemas desaparecieran. La tarjeta era el antídoto. $217,000 de tranquilidad comprada. Y aún así, los problemas solo se habían vuelto más grandes. Llegó el lunes. Gail me llamó antes de que terminara mi primer café. Bueno, dijo, el condado publicó el expediente criminal en Internet y alguien de tu familia finalmente lo leyó. Esa es la cosa con la verdad en la era de los sitios web de los condados. No siempre necesitas decir una palabra. Estado de Ohio contra Wade Mercer apareció en el registro público. El expediente ahora incluía el robo de identidad y también el caso de manejar borracho que se había reactivado. Y en menos de un día, algún primo que seguramente no podía dormir descubrió también la búsqueda de propiedades del condado. Ahí aparecía la casa de Beaver Creek a mi nombre. Fecha de compra, 2014. Los recibos de impuestos enviados a Kentucky. 12 años. Todos pagados. Las capturas de pantalla corren más rápido que los sermones. El grupo familiar, que había estado bastante callado conmigo desde aquella reunión, al parecer explotó. Digo al parecer porque yo ni siquiera estaba incluida en ese grupo. Con el tiempo aprendes mucho sobre tu lugar dentro de una familia según los chats a los que nunca te agregaron. Emma me mandó algunas partes de la conversación. Los mensajes iban rapidísimo. ¿Por qué nadie nos había dicho que Lorraine era la dueña? Pero la otra mitad de la familia se cerró por completo. Porque para algunas personas, cuando un documento contradice la historia que llevan años contando, simplemente deciden que el problema es el documento. 2 primos me llamaron para escuchar mi versión. Dejé que ambas llamadas se fueran al buzón de voz y les respondí con el mismo mensaje. El registro del condado ya cuenta la historia bastante bien. Yo solo le agregaría sentimientos. La reacción de mi mamá al descubrir lo que decía la escritura fue impresionante a su manera. Les dijo a las señoras de la iglesia que la escritura era solo un arreglo de impuestos. Ahí estaba ella, con 67 años, inventando una explicación fiscal improvisada en las escaleras de la iglesia. Mientras tanto, la casa empezaba a obedecer al calendario. Emma me contó que ahora sí había cajas por todos lados. Algunas tenían etiquetas escritas con la letra cursiva de su abuela, esa que parecía de los cuadernos de la escuela dominical. Wade, ya libre bajo fianza y de repente consciente de que los jueces también pueden revisar los expedientes, consiguió prestados una camioneta y un remolque de uno de sus amigos que había intentado mediar entre nosotros. Faltaban 11 días para que venciera el aviso. Entonces, un martes por la noche, mi teléfono se iluminó con un nombre que había cambiado en mis contactos meses atrás, a las 2 de la mañana, en aquel motel. Judith. Dejó sonar el teléfono 4 veces y luego pasó al buzón de voz. Me quedé mirando el pequeño punto rojo durante un buen rato antes de darle play. El mensaje duraba apenas 11 segundos, pero me movió algo más profundo que aquella cena. La voz de mi mamá sonaba bajita, sin defensas. Era un tono que no le escuchaba desde antes de que muriera mi papá. Lori, soy tu mamá. Ven a cenar el domingo. Solo tú y yo. Voy a preparar tu asado favorito.
por favor, llámame. No había exigencias. No había abogados. No había discursos religiosos. Lori. Nadie me había llamado así desde que mi papá estaba vivo. Mi mamá siempre usaba mi nombre completo, Lorraine. Lo pronunciaba como si fuera un martillazo. Reproduje el mensaje 4 veces. Después llamé a Denise Park, mi antigua primera sargento de Kandahar. Ya estaba retirada y vivía en Clarksville. Era lo más parecido que tenía a una hermana que el ejército realmente me había asignado. Denise escuchó el mensaje de voz 2 veces por teléfono. Después me hizo la única pregunta que realmente importaba. La misma que yo llevaba semanas evitando frente al espejo del motel. Está bien, señora. Pero antes de ir, ¿qué quieres que sea verdad cuando salgas de esa casa? Abrí la boca, pero no salió nada. Porque la respuesta sincera era la respuesta de una niña. Quería que el asado significara que mi mamá me quería. Quería que los últimos 17 años hubieran sido solo un gran malentendido. Quería a mi mamá. Y todavía no estaba lista para decirlo en voz alta. Ni siquiera frente a mí misma. Voy a tomar notas y después te cuento cómo salió, le dije. Denise, que ya me había visto hacer bromas incluso cuando las cosas se ponían feas, soltó un suspiro que decía que las dos sabíamos la verdad. El domingo por la tarde planché una blusa de vestir hasta dejarla como para una inspección militar. Eso te dice bastante sobre cómo me sentía. Revisé mi cartera, identificación, tarjeta con el número y todo en su lugar. 2 cosas que llevaba conmigo. Una representaba quién era y la otra me recordaba cuánto me había costado llegar hasta ahí. Después manejé hasta Cardinal Court y estacioné mi camioneta frente a mi propia casa. Mi mamá estaba preparando una comida que me llevaba directo a mi infancia, en una cocina que yo había pagado. Subí las escaleras sabiendo una sola cosa con absoluta claridad, sin importar cómo terminara esa noche, esa sería la cena más cara de toda mi vida. La mesa estaba puesta para 2. Habían sacado el camino de mesa bordado que normalmente solo usaban en días festivos. Toda la casa olía como 1994. Había asado con zanahorias suaves y dulces, justo como me gustaba cuando era niña. Era el mismo platillo que pedía para cada cumpleaños, hasta que dejé de celebrar mis cumpleaños ahí. Las cajas estaban apiladas a lo largo del pasillo, todas cerradas con cinta y etiquetadas. Las dos fingimos no verlas. Mi mamá se había arreglado el cabello. Me sirvió primero y después se sentó frente a mí. Judith Mercer, 67 años, juntó las manos sobre la mesa, me miró fijamente y finalmente hizo algo que, en secreto, había esperado durante 4 décadas. Lo que te dije el Día de las Madres estuvo mal, dijo. Hizo una pausa. Muy, muy mal. Y desde entonces no he dejado de escucharlo en mi cabeza, todas las noches, acostada en esa habitación. Respiró profundo. Tú eras una niña que perdió a su papá y terminó tomando el lugar del hombre de esta familia. Y yo te dejé hacerlo. Después te castigaba por haberlo hecho. Me quedé en silencio. He sido muy dura contigo toda tu vida, Lori. Y quiero que sepas que estuve orgullosa de ti todos los días. De cada ascenso. Los recortaba de los periódicos de la base. Guardaba cada uno. Simplemente nunca supe cómo decírtelo en la cara, porque a mí nunca nadie me enseñó a decir esas cosas. Yo tenía el tenedor apoyado sobre el plato y sentía los ojos arder. Tenía 40 años. Llevaba 18 años usando el uniforme. Había pasado por 4 despliegues. Y ahí estaba yo, desmoronándome por unas zanahorias. Por fin habían llegado las palabras que necesitaba escuchar, exactamente en el lugar donde durante años había sentido un vacío. Entonces mi mamá metió la mano junto a su silla, sacó un sobremanila y lo deslizó por el camino de mesa hasta que quedó junto a mi plato. Como si me estuviera pasando la cuenta al final de una cena agradable. Adentro había una copia de mi declaración ante la policía. Wade seguramente la había conseguido por medio de su abogado. En la parte de enfrente, mi mamá había escrito el número del detective Ramos con su letra de escuela dominical. Llámalo el lunes, dijo con una voz tranquila.
Dile que todo fue un malentendido familiar. Después señaló el aviso de la casa. Rompe esa horrible carta. Y yo volveré a ser tu mamá, Lori. Podemos recuperar todo. Recuperar todo. Ahí estaba el precio, justo en el lugar donde debería haber estado el amor. Quiero decirte que respondí inmediatamente con algo fuerte, algo perfecto, como en una película. No lo hice. Me quedé mirando el sobre junto a mi plato. Después metí la mano en mi chamarra, saqué mi cartera y, detrás de mi identificación militar, saqué la tarjeta. $217,000. Escrito a lápiz con mis propias letras mayúsculas. Durante mucho tiempo había pensado que, si algún día llegábamos a un momento final como ese, iba a poner esa tarjeta sobre la mesa y dejar que los números hablaran por mí. Haz que mire el número. Que vea la cantidad y entienda todo lo que yo había contado aquella madrugada, sentada en la cama del motel. Mi pulgar estaba sobre la tarjeta cuando comprendí, de golpe y en completo silencio, por qué nunca iba a ponerla sobre la mesa. Si enseñaba ese número, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que mi familia había hecho toda la vida, ponerle precio al amor y después negociar. Ella acababa de ponerle precio a ser mi mamá. Y se suponía que el mío era $217,000. La única forma de salir de esa tienda era dejar de comprar. Guardé la tarjeta detrás de mi identificación, junté las manos y le dije que no a mi mamá con el mismo tono tranquilo que había usado afuera, frente a la policía. Era el único tono de voz que todavía sentía mío. No voy a llamar al detective, mamá. Lo que firmé es verdad, y la verdad no es un aparato de la familia que puedas guardar en un cajón cuando llega visita. La casa se va a manejar exactamente como dice el aviso. Hice una pausa. Y mamá, el día de las madres me dijiste que deseabas nunca haber sido mi mamá. Ella se estremeció, pero me obligué a terminar con calma. He pasado 17 años tratando de demostrar que merecía ese lugar. Esta noche se acabó. Tú no fallaste en esa prueba, mamá. Esa prueba nunca debió existir. Por un momento se vio cansada y pequeña. Casi estiré la mano para tocarla. Pero entonces la suavidad desapareció de su rostro, como cuando baja la marea. La mujer del Día de las Madres volvió a aparecer. Se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Si sales por esa puerta, dijo, temblando mientras su voz subía hasta ese tono que todo el vecindario conocía, estás muerta para esta familia, ¿me escuchaste? Muerta para nosotros. Me puse de pie. Acomodé la silla exactamente en su lugar, alineada con la mesa. Adelante. Esta vez lo dije casi en un susurro. Y fue el sonido más liberador que había hecho en toda mi vida. Salí pasando junto a las cajas cerradas con cinta y al olor de mi propia infancia. Bajé los escalones del porche que yo había pagado para reparar, me subí a la SUV, el mismo carro que había terminado provocando todo aquello, y manejé hasta el final de Cardinal Court. Me detuve en el alto y esperé. Tengo que decirte que estaba esperando, porque es lo más verdadero de toda esta historia. Durante 17 años, cada vez que salía de esa casa, mi teléfono sonaba antes de que pasara una hora. Siempre. Era una cuenta que alguien había olvidado, una nueva emergencia o algún mensaje de esos que parecían una postdata, pero siempre terminaban pidiéndome algo. Mi mamá siempre se comunicaba después de que yo me iba cuando necesitaba algo. Me quedé ahí, bajo una lámpara de la calle, con el motor encendido y el teléfono sobre el asiento. Pero la pantalla seguía completamente oscura. Pasó 1 minuto. Luego 5. Después 10. Y finalmente esa pequeña pantalla negra me mostró una verdad que había ignorado durante casi 2 décadas. El contacto nunca había sido otra cosa que una factura. Ahora que ya no había nada que ella quisiera de mí, tampoco había nada que decir. Fue entonces cuando lloré de verdad por primera vez. Apoyé la frente sobre el volante, detenida en una intersección completamente vacía de Beaver Creek, Ohio. Y quiero ser muy clara sobre por quién estaba llorando. No era por la mujer que estaba en aquella cocina. Era por la mamá que yo había imaginado toda mi vida. Era esa mamá a la que llevaba años comprándole regalos, manejando 5 horas para verla y mandándole dinero durante toda mi vida adulta.
Pero esa mujer que yo había estado buscando nunca existió en esa dirección. Y aunque el duelo sea por alguien que imaginaste, sigue siendo duelo. Nadie te prepara para eso. Me limpié la nariz como lo haría cualquier soldado y llamé a Denise. Ya terminó, le dije. ¿Qué necesitas, señora?, respondió de inmediato. No hizo preguntas. Y por primera vez en toda mi vida adulta, contesté con honestidad, pero también con algo de timidez. Un sillón, le dije. Y una cena de domingo que no me cueste nada. Vente al sur, respondió. Además, ese asado está demasiado sobrevalorado. Los siguientes 30 días avanzaron como suelen avanzar los trámites, primero despacio y después de golpe. Wade aceptó un acuerdo en julio, exactamente como Ramos había anticipado. Robo de identidad, su primer delito grave, restitución completa y libertad bajo supervisión. Tenía que pagar $200 al mes hasta que esos $12,400 quedaran saldados y fueran solo un recuerdo. El caso por manejar borracho también se resolvió por separado. Le restringieron la licencia, le pusieron multas con un plan de pagos y no terminó en prisión. Y me dio gusto que fuera así. Eso sorprendió a quienes habían pasado meses diciendo que yo quería vengarme. Nunca quise ver a mi hermano encerrado. Lo único que quería era recuperar mi nombre. Y ahora un juez había ordenado que me devolviera el dinero, poco a poco, cada mes. El primer cheque llegó en agosto con una nota pegada. No tenía firma ni saludo. Solo una frase escrita con la letra inclinada de Wade. Ni siquiera pensé que de verdad lo fueras a hacer. Deposité el cheque y guardé la nota. Hasta hoy sigue en el cajón de mi escritorio en Fort Campbell. Es como la prueba principal de toda mi infancia. Toda la forma en que funcionaba nuestra familia estaba resumida en una sola frase sin firma. Nunca pensaron que realmente lo haría. Esa había sido la base de todo. Lorraine siempre termina cediendo. El día de la mudanza llegó el último fin de semana de junio. Y esto fue lo que hice. Nada. Me quedé 5 horas al sur, en la base, a propósito. Hay victorias a las que no necesitas asistir. Ver a mi mamá cargando cajas frente a la casa habría alimentado una parte de mí que ya había decidido no seguir alimentando. Esa noche, Emma me mandó una foto. La sala estaba completamente vacía y la luz del sol caía sobre el piso desnudo, formando una sombra que reconocí de aquel día de 2014. Después llegó su mensaje. Ya quedó. La abuela está en casa de la tía Carol. Mi papá consiguió un cuarto cerca del almacén. Y si consiguió trabajo de verdad. Luego agregó. Tía Rainey, también encontré el álbum de fotos que hiciste. Estaba entre las cosas que iban a donar. Ahora está en mi dormitorio. Nadie terminó en la calle. Nadie tuvo que ir a rescatar a nadie. Por primera vez en la historia de la familia Mercer, cada quien estaba cargando con lo que le correspondía. Solo faltaba una última firma. Una semana después, apareció un letrero de se vende en el jardín que yo había pagado para mantener durante 12 años. La casa se vendió en 6 semanas a una pareja joven, los 2 maestros de escuela. Tenían un niño pequeño que corrió por el pasillo vacío durante la visita, como si aquello fuera una pista de carreras. Y, de alguna manera, sentí que la casa por fin podía respirar. En los primeros días de septiembre, fui a la firma final. Me senté frente a una mesa larga llena de documentos y firmé mi nombre por última vez en algo relacionado con Beaver Creek, Ohio. Me di cuenta de que mi mano estaba firme. Y mi pecho estaba tranquilo. Durante años, cada firma que había puesto en algo relacionado con mi familia había servido para comprar silencio. Firma aquí para que se acabe el problema del calentador. Firma aquí para que tu mamá no llore en Navidad. Firma aquí, coronel, y compra otros 3 meses de tolerancia. Pero esta vez firmé algo diferente. El dinero de la venta llegó, se liquidó lo que quedaba de la hipoteca y todavía sobró una cantidad mayor de la que mi familia habría podido hablar en una sola mesa sin tener a un abogado presente. Y esto fue lo que hice con una parte. Espero que, donde quiera que esté, mi papá se haya sentido orgulloso. Me compré una cabaña. Tenía 2 recámaras,
Una chimenea de piedra y un porche un poco chueco que daba hacia un lago, a unos 40 minutos de Fort Campbell. Era lo bastante pequeña para limpiarla en una hora y era completamente mía, desde los cimientos hasta el techo. El agente inmobiliario me preguntó si mi familia iba a visitarme seguido. Los que valen la pena, le respondí. Lo dejé pensando en eso. Recuerdo estar en el mostrador de una ferretería mientras un muchacho con un mandil naranja cortaba la llave de mi nueva casa. Era de latón brillante, recién hecha, con los dientes perfectamente marcados. La miré y pensé, pasé 12 años pagando un techo para personas que nunca hicieron ni una cama por mí. Y esta llave sencilla, barata y brillante es la primera que alguien hace porque yo la pedí, para una puerta que es mía. La puse en el mismo llavero donde llevaba la llave de la SUV. Todo el llavero era mío. Te pasas la vida llevando recursos a las posiciones de otras personas. Y un martes cualquiera, finalmente te toca abastecerte a ti misma. 6 meses después, un domingo frío pero soleado, Denise y su esposo fueron a la cabaña a cenar. Después de comer, prácticamente me echaron de mi propia cocina. Ellos lavaron los platos mientras yo me sentaba frente a la chimenea, como si fuera una invitada importante. Y tengo que admitir algo, me costó muchísimo quedarme sentada sin hacer nada. Había atravesado 2 zonas de guerra con menos esfuerzo que el que me tomó permanecer en esa silla. Pero me quedé. Porque esa era mi nueva práctica. Aprender a dejar que otras personas me ayudaran. Fue la escuela más difícil a la que he asistido. Sin diploma. Con formación todos los días. La vida que había dejado atrás siguió avanzando sin que yo tuviera que pagar por ella. Mi mamá estaba viviendo con la tía Carol. Estaba bien, sin grandes preocupaciones, y seguía siendo la protagonista de su propia versión de lo ocurrido. Las señoras de la iglesia todavía escuchaban la versión extendida de la historia. En diciembre recibí una tarjeta de cumpleaños. La letra era la misma cursiva de escuela dominical. Era el primer contacto desde aquella cena del asado. Por fuera tenía violetas. Adentro había un poema impreso y, debajo, mi mamá había escrito que esperaba que yo estuviera bien. Y luego llegó la posdata, tan puntual como el invierno. Había escuchado que la casa se había vendido a buen precio. Wade estaba pasando por una mala temporada y, seguramente, yo podría encontrar la manera de ayudarlo. Leí la tarjeta 2 veces sobre la barra de la cocina. Esperé sentir enojo. Pero no sentí nada. Y esa fue quizá la parte que más me enseñó. Simplemente era mi mamá siendo quien siempre había sido. Un eslabón de una cadena que yo ya no estaba sosteniendo. Guardé la tarjeta con cuidado en el bote de reciclaje. Como cuando retiras una bandera con respeto. Emma ahora me llama todas las semanas. Estadísticas, tareas, problemas con su compañera de cuarto y un chico llamado Theo que las dos fingíamos que no eran nada serio. Una vez, casi al terminar una llamada, me preguntó, ¿por qué siempre contestas cuando te llamo, tía Rainey? Y entonces decidí devolverle al viejo lema de la familia el propósito que siempre debió tener, para eso está la familia. Este último día de las madres no manejé 5 horas para ir a ningún lado. Me levanté con el sol, preparé café y planté lilas junto al porche de la cabaña. Eran de la misma variedad que mi mamá cultivaba cuando yo era niña. Las mismas flores que, un año antes, habían estado sobre su cocina dentro de un papel, mientras ella me decía que deseaba nunca haberme tenido. Resulta que puedes tomar algo que alguna vez quedó olvidado sobre una mesa y plantarlo en tu propia tierra. Emma bajó a visitarme con un asado que había preparado en la olla de cocción lenta de su departamento. Era la versión universitaria, como ella misma dijo, tía Rainey, no esperes demasiado. Estaba demasiado salado y las zanahorias seguían medio crudas. Y aún así, fue el mejor que había probado en mi vida. Porque esta vez no venía acompañado de ningún sobre. Comimos en el porche. El agua hacía su trabajo en silencio. Mi teléfono estuvo boca arriba sobre la baranda toda la tarde y nunca vibró. Y ahora eso ya no significa lo mismo que antes. Las personas que hoy me buscan lo hacen en días en los que no necesitan nada de mí. En algún lugar de Dayton hay una mujer contando su propia versión de esta historia. Y después de todo lo que pasó, decidí dejar que se la quede.
Yo me quedé con todo lo que realmente importa: mi nombre, mi llave, mis domingos y una joven de 20 años que cree que contestar el teléfono es parte de lo que significa ser familia. Y en su familia, a partir de ahora, así será. Hay algo que hoy entiendo y que no sabía el año pasado. El amor por el que tienes que seguir pagando no es amor. Es un peaje. Y lo más valiente que puede hacer un corazón que siempre da es cerrar el camino y descubrir quién todavía está dispuesto a caminar hacia ti. Esa es mi historia. Un día de las madres. Un mensaje que decía adelante. 3 patrullas y una llave de latón que, por fin, mandé a hacer para mi propia puerta. Si llevas tanto tiempo siendo la persona que mantiene a todos a flote que hasta olvidaron tu nombre, quizá esto sea una señal. Cerrar el camino no es crueldad. Es ser honesta.